Hay situaciones muy difíciles que nos ha tocado vivir, a la humanidad completa, a nuestro país, a todos nosotros. Situaciones difíciles como se nos presentó lo del COVID, en donde nadie, absolutamente nadie estaba preparado para llevar y salir adelante de toda esa situación tan difícil, donde se presentaron tantas limitaciones, pérdidas familiares y muchas enfermedades. También se nos presentan situaciones como por ejemplo los deslaves, como recientemente vimos el deslave que se presentó en Tejerías, en el estado de Aragua, en donde vimos familias completas perder sus viviendas, perder sus vidas y familiares y toda una parte comercial que también se perdió. No, nos hacemos esa pregunta, ¿qué pasó con toda esa parte comercial que estaba en esas áreas? ¿Qué pasó cuando hubo el COVID con los comerciantes que tampoco estaban preparados para una paralización total del comercio? Esto es un tema que está relacionado con todas esas situaciones que son sobrevenidas y de las cuales no estamos preparados. Por eso le vamos a presentar un tema muy interesante que trata sobre el atraso. ¿De qué se trata? Ya lo vamos a profundizar. Esto es la Cátedra de Derecho Mercantil 2 con nuestra profesora Beatriz Margarita García y voy a presentar este tema junto con mi compañera Nancy Díaz. El atraso, ¿de qué se tratará este tema? Esto es un tema del cual me voy a referir y vamos a ir primeramente a saber su concepto. ¿Qué se trata el atraso? El atraso es una figura jurídica típicamente mercantil mediante el cual el legislador concede un privilegio o un beneficio de retardar sus pagos al comerciante que por razones excusables, como ya se las expliqué, no haya podido cumplir con sus compromisos mercantiles inmediatos que se le concede. El atraso de la compañía la empresa debe tener mayores activos y menos pasivos. Y el comerciante podrá pedir al Tribunal de Comercio competente para proceder a una liquidación amigable de sus negocios. ¿Qué quiere decir esto? De un beneficio que el comerciante, antes de que sea abordado, atacado por sus acreedores porque presenta un atraso en sus pagos, no tiene liquidez, no tiene efectivo para poder pagar a todos sus acreedores, se protege, busca este beneficio ante el tribunal para buscar y ganar un tiempo y poder pagarle poco a poco a sus acreedores. Si él no busca esta medida, corre el riesgo de que estos acreedores, para cobrarse estas acreencias, puedan demandarlo y entonces él no va a poder defenderse. Es importante acotar que este comerciante tiene que tener mayores activos para poder cumplir con estos pasivos, con estas acreencias, poder cumplir con estos acreedores. Si fuera contrario, si él no tuviera unos buenos activos, sino que estuviera en baja, entonces estaríamos hablando de una quiebra. Pero en este momento estamos hablando de un comerciante que tiene unos buenos activos, pero que por estas situaciones que ya les venía explicando sobrevenida, se le complicó toda su situación y acude ante el legislador para buscar esa protección, para buscar ese cobijo y poder cumplirle a sus acreedores, y él gozará de 12 meses para poder ir poco a poco cumplir con sus pagos. Ahora bien, el atraso lo tenemos en la normativa legal, en el Código de Comercio, desde el artículo 898 en adelante, el cual nos dice, por ejemplo, que el comerciante, como ya les expliqué, debe tener un activo que exceda positivamente a su pasivo y que por falta de liquidez, no tiene dinero, no tiene el efectivo, no puede pagarle a sus acreedores, porque es de una manera excusable. Todas las situaciones que se le presentaron impidieron de que él pudiera seguir trabajando como él venía trabajando con ellos. Entonces, este tribunal, que es un tribunal de comercio competente, le autoriza para proceder a la liquidación. Es una liquidación amigable y le da un plazo suficiente de 12 meses. Inclusive puede solicitar una prórroga más de 12 meses más, obligándose a no hacer, mientras se resuelve su solicitud, ninguna operación que no sea de simple detal. Se dedica a su actividad comercial
después que está saliendo de todas estas deudas, él va a ir saliendo poco a poco y sigue continuando con su actividad comercial. Ahora bien, que para la admisibilidad, para que esto sea admitible, deben existir unos pasos, unos hechos. ¿Cuáles son? Primero, que el activo, como ya les expliqué, sea positivamente al pasivo. Comerciante debe estar solvente, sin liquidez. Segundo, que existe un retardo. Como ya le expliqué, primero no tiene liquidez, tiene sus activos bien, no tiene para pagarles a sus pasivos, no tiene liquidez, presenta retardo para poderle pagar a sus acreedores, que el motivo por el cual esto pasó es algo excusable, es una causa ajena a su voluntad, que la solicitud sea hecha por un comerciante. ¿Qué es un comerciante? Como nos dice nuestro Código de Comercio, son unas personas que tienen la capacidad para contratar, son personas que hacen del comercio su profesión habitual, así como nos lo tipifica el artículo 10 del Código de Comercio. Y para esto también debe cumplir con unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Ya se los nombro. Los requisitos que debe tener ante el legislador para solicitar esta protección. Entonces, tiene que tener sus libros de comercio al día, tiene que tener sus balances comerciales con claridad y con sus archivos bien activos. El inventario debe estar vigente, no debe tener menos de 30 días para cuando se haga la solicitud, tener la lista de los acreedores, tener las nóminas de sus acreedores con su dirección, contar con su patente de comercio y también debe contar con la opinión favorable de sus acreedores. Este tema lo continuará mi compañera Nancy Díaz, pero es importante resaltar que la vida del comerciante es muy importante para la sociedad. El comerciante es el que genera empleo, el que genera el movimiento comercial de todo el movimiento de toda la sociedad. Es importante permanecerle y darle protección. Es por eso que el legislador se crea esta figura para poderle dar un cobijo a este comerciante que por causas ajenas ha caído en este retraso, y es por eso que existe esta figura jurídica. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Díaz. Yo les voy a hablar sobre el juez competente, los procedimientos de atraso, el fallo del juez, la jurisprudencia y los beneficios concedidos a los comerciantes. En cuanto al juez competente, tenemos que en nuestro artículo 912 del Código de Comercio nos dice que el juez de distrito de la jurisdicción que está sometida al deudor, si el monto de las deudas pasivas según el balance producido no excediere de los 10.000 bolívares, y el juez de comercio de primera instancia de la misma jurisdicción cuando exceda de aquella suma. En cuanto al procedimiento de atraso, tenemos que se entrega al tribunal de primera instancia en lo civil mercantil la solicitud de liquidación amigable de negocios con la documentación prevista en el artículo 899 del Código de Comercio y descrito en el punto 4 de este taller. Una vez entregada la documentación al tribunal, este se encargará de la presentación de los mismos, que se encuentren en la forma correcta. Asimismo, y encontrando la documentación conforme, dictará la medida de vigilancia necesaria y nombrará un síndico y una comisión de 3 principales acreedores residentes que figuren en el balance del peticionario, y convocará a una reunión por la empresa que debe verificarse en el 8º día y a la hora fijada. ¿Quiénes podrán representar a los acreedores residentes fuera del tribunal? Sus respectivos apoderados, agentes o comisionistas u otros comerciantes que quieran prestar caución por alguno de ellos, solo para efectos de resolver la solicitud, y para esto se requiere una autorización por carta, telegram o por cable. En la reunión, el síndico y luego la comisión de los acreedores manifiestan su opinión sobre los documentos que acompañan la solicitud.
y en los cuales se debatirá lo siguiente: sobre la verdad de cada uno de los documentos, la admisión o negativa de la solicitud, el plazo que pueda acordarse, las medidas conservativas que convengan tomar, el modo de liquidación y las personas que deban componer una comisión de consulta y vigilancia durante la liquidación. Y por último, se levanta un acta donde firman todos los que asistieron al tribunal. El tribunal procederá al tercer día hábil, luego de la reunión, a oír los informes que requieran hacer los solicitantes, el síndico, la comisión de acreedores o cualquier otro de estos, y se pronuncia sobre la petición admitiéndola o negándola según se encuentre procedente, teniendo en cuenta el voto emitido por la mayoría de los acreedores. En cuanto al fallo del juez, tenemos que este establecerá la duración de la liquidación, el cual no excederá de 12 meses. La obligación del deudor de hacer constar de haber pagado dentro de dicho plazo a todos sus acreedores o haber celebrado con ellos los convenios o arreglos. Las medidas conservatorias y las precauciones que el juzgue necesarias para garantizar la integridad del patrimonio del deudor. Los acreedores que deben componer la comisión que vigile la administración y liquidación del patrimonio del deudor. Acá en este punto tenemos que resaltar que del fallo no se admitirán apelaciones, sino en un solo efecto para ante el Tribunal Superior. Y en segundo lugar tenemos, si el tribunal creyere improcedente la solicitud de liquidación amigable, declarará la quiebra y seguirá el procedimiento de acuerdo al artículo 911 de nuestro Código de Comercio. En cuanto a la revocatoria de liquidación amigable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 907 del Código de Comercio, esto ocurre cuando, si se durara de la liquidación, existen deudas no declaradas por el deudor o no la acreencia declarada por él. En segundo lugar, tenemos que si no cumple con las obligaciones que le fueron impuestas con respecto a la administración y liquidación de su patrimonio. Si el comerciante ha actuado de mala fe, si el activo declarado no logra cubrir la totalidad de sus deudas o al menos los 2/3 de ellas. Y en cuanto a la jurisprudencia, tenemos que el juez puede declarar la quiebra de oficio en los procedimientos de atraso y liquidación. Es discrecionalidad de la facultad que tiene el juez para revocar la liquidación amigable y declarar la quiebra de esta. Las consecuencias de la declaración de estado de atraso, de acuerdo al artículo 898 del Código de Comercio, la consecuencia de la declaración de estado de retraso es la liquidación amigable de los negocios del comerciante, ello limitado por dos circunstancias: plazo suficiente establecido para la liquidación amigable, que no exceda de 12 meses y que el comerciante se obliga a no realizar ninguna operación que no sea con la finalidad de que la deuda no quede ilusoria. En cuanto a los beneficios concedidos al comerciante, tenemos que no se puede intentar ninguna nueva acción de cobro contra el comerciante atrasado. Tenemos también que cuando la acción de cobro es producto de la ejecución de acreencias fiscales, ya sea por causa de impuestos municipales, estadales o nacionales, cuando la acción de cobro es producto de acreencias prendarias o hipotecarias u otro tipo de acreencias privilegiadas, salarios y prestaciones. Buenas tardes, gracias por su atención, Nancy Díaz.